Buenas noches, profesor. Con esto doy inicio a mi evaluación número 2, energía y cantidad de movimiento. ¿No hemos preguntado alguna vez del por qué suceden las cosas o fenómenos físicos? ¿Cómo puede ser que un material repela o atraiga a otro sin intervención alguna aparente? ¿Qué fuerzas intervienen en los procesos comunes? ¿Cuántas fuerzas se necesita para mover un objeto? En este trabajo mostraré al lector de forma con ejemplos prácticos algunos de los principios físicos que han enunciado la ciencia para explicar estos fenómenos. Como objetivo del proyecto, vamos a ilustrar con ejemplos básicos de física los conceptos de trabajo, energía cinética y fuerza potencial, fuerza neta, cantidad de movimiento, entre otros, y hacer un cuadro comparativo con distintos métodos de sistemas mecánicos para desplazar objetos usados en la industria y para demoler. Como antecedentes históricos, el concepto de energía surgió de la idea de la vis viva o fuerza viva, que Leibniz define como el producto de la masa de un objeto y su velocidad al cuadrado. También Leibniz afirmó que el calor consistía en el movimiento aleatorio de las partes constituyentes de la materia, una opinión compartida por Isaac Newton, aunque pasaría más de un siglo para que esto fuese generalmente aceptado. En 1802, en una conferencia del Royal Society, Thomas Young fue el primero en utilizar el término energía, en su sentido moderno, en lugar de vis viva. En 1807, en una publicación de estas conferencias, lo escribió. En 1829, Gustave Gaspard Coriolis describió energía cinética, en su sentido moderno, y en 1853, William Rankine acuñó el término de energía potencial. Y así un largo recorrido que da pie a otro trabajo de historia, para definir la historia de la energía y de la física. Como ejemplo de aplicación, vamos a ver los siguientes. Se requiere empujar una caja de 49 kilos en una superficie horizontal, sin fricción, ya que si aplicáramos la fricción, correrían otras fórmulas que no están vistas en este curso, de manera práctica. Como decía, se requiere empujar una caja de 49 kilos en una superficie horizontal, sin fricción, donde cada trabajador aplicaría una fuerza constante de 65 newton. Aplicando las fórmulas de fuerzas, obtendríamos que encuentre la rapidez de la caja después de que se ha movido 2,3 metros, en el caso de que empujen 2 trabajadores o empujen 4 trabajadores. Como datos tenemos la masa del cuerpo, que son 49 kilos, la distancia desplazada, que son 2,3 metros, la fuerza aplicada por trabajador, que son 65 newton. Como fórmula tenemos que el trabajo va a ser igual a la fuerza por el desplazamiento y por el coseno del ángulo. En este caso, coseno de 0, que va a ser igual a la energía cinética más la energía potencial. Como dato podemos decir que un newton para conversión va a ser igual a 1 dividido por 9,8 kilogramos metro segundo al cuadrado, que equivaldría a 0,1 y fracción kilogramos metro dividido por segundo al cuadrado. Reemplazando la fórmula tenemos que U va a ser igual a 0, ya que no hay energía potencial en este caso, porque la altura es 0. Por lo cual tenemos que la fuerza aplicada son 65 newton de un trabajador por la distancia de 2,3 metros y por el coseno del ángulo. Tenemos que 65 por el resultado por la conversión de newton, de los newton a kilogramos fuerza, tenemos que 65, por 0,1 y fracción kilogramos metros segundo al cuadrado por la distancia y por el coseno de 0, que sería 1, tenemos que la velocidad aplicando la raíz cuadrada, se tiene que la velocidad resultante es 0,79 metros por segundo, con la fuerza aplicada para un trabajador. Y como ya sabemos que la fuerza aplicada es directamente proporcional a la velocidad, dada la fórmula anterior,
solo bastaría multiplicar el valor resultante por el producto deseado. En este caso, como son 2 trabajadores, obtenemos que el valor resultado por un trabajador lo multiplicamos por 2 y nos da el resultado para 2 trabajadores, que son 1,58 metros por segundo. Igualmente, para 4 trabajadores tendríamos que multiplicarlo por 4. Por esto podemos deducir que la velocidad se duplicaría para el caso de duplicar los trabajadores con respecto a la cantidad inicial. Como segundo ejercicio tenemos una grúa DEMAC AC 500-8 que levanta una viga de acero de 52 toneladas a unos 39 metros. Como vemos en la figura, vamos a suponer que esta viga pesa 52 toneladas y que esta altura, que evidentemente no son 39 metros, vamos a suponer que son 39 metros. Calcula la energía potencial de la viga a esta altura. Sabemos que la energía potencial está con respecto a la altura, ¿ya? Como datos tenemos que la masa son 52.000 kilos, que es de la viga. La aceleración de gravedad son 9,8 metros dividido por segundo al cuadrado, y la altura que necesitamos levantar son 39 metros. Reemplazando, tenemos que la energía potencial nos da 19.874,4 kilojoules, donde un joule es un newton por metro. Como otro ejercicio tenemos, o como otra consulta, tenemos que calcular la fuerza neta que debe ejercer la grúa para elevar esa carga. Tenemos la fórmula de trabajo, que es igual a la fuerza por la distancia o el desplazamiento por el coseno del ángulo, en este caso que es 1, ya que la fuerza es en dirección a la fuerza aplicada. Tenemos que el trabajo va a ser igual a 19.874 newton por metro, joule. La altura son 39 metros, y reemplazando tenemos que la fuerza aplicada son 509,6 kilonewton. Otro ejercicio dice que una bola de demolición de 3.200 kilos es balanceada de tal forma que colisiona lateralmente con una pared, pasando de 39 metros segundos antes de la colisión a menos 12 metros por segundo después de la colisión. El impacto dura 1,92 segundos. Como vemos aquí, tenemos la velocidad inicial de la bola, son 39 metros por segundo antes de la colisión. ¿Por qué 39 metros por segundo positivo? Porque se está moviendo en el eje positivo de las X. Y la velocidad final la tenemos negativa porque se está moviendo en el sentido negativo del eje X, como eje de referencia. Como pregunta, nos pide calcular la cantidad de movimiento de la bola de demolición antes y después del impacto. Dada la fórmula P es igual a M por B, de donde P es la cantidad de movimiento, M es igual a la masa, y B es la velocidad, podemos calcular lo siguiente. La cantidad de movimiento inicial antes de la colisión son la masa por la velocidad, que son 3.200 por 39, nos da un resultado de 124.800 kilos por metro segundo antes de la colisión, y menos 38.400 kilogramos por metro dividido por segundos después de la colisión. Después, nos pide calcular la fuerza promedio ejercida por la pared, dada la siguiente fórmula, de donde P final e inicial es la cantidad de movimiento en un instante inicial y en un instante final, F, de la cual obtenemos, como habíamos calculado, la cantidad de movimiento inicial son 124.800 kilogramos metro segundo, y la cantidad final son menos 38.400 kilogramos metro segundo. La reemplazamos en la fórmula y obtenemos el impulso deducido, y obtenemos con la fórmula del impulso deducido que la fuerza aplicada o media va a ser
a J dividido por el intervalo de tiempo transcurrido. Con lo cual obtenemos que la fuerza media va a ser a J, como habíamos dicho, por el intervalo de tiempo. Entonces tenemos J, tenemos el intervalo de tiempo, y la resultante va a ser la fuerza media de menos 85.000 newton negativo. Si ahora la bola se deja caer verticalmente y una colisión con una cantidad de movimiento de 9.270 kilogramos metro segundo causaría un daño a la estructura. ¿A qué altura mínima debe dejarse caer la bola? Aplicando la fórmula de cantidad de movimiento, se tiene que P es igual a M por V, de donde P es igual a 9.270 kilogramos metros por segundo, como habíamos visto antes. La masa es de 3.200 kilogramos y necesitamos saber la velocidad. Reemplazando se obtiene que la velocidad en el instante final va a ser de 2,896 metros por segundo. En el instante 2, en el instante final, ya que la velocidad en el instante inicial es 0. Luego, aplicando la fórmula de conservación de la energía, se tiene que la energía cinética más la energía potencial es igual a la energía cinética 2 por la energía potencial 2. En el instante 0 tenemos que la energía cinética es 0, dado que la velocidad inicial es 0, antes de soltarse la bola. La energía potencial, tenemos la masa, la aceleración de la gravedad, y necesitamos saber la altura h1, que esa es la incógnita. Va a ser igual a un medio por la velocidad, al cuadrado en el instante 2, que la calculamos recién, que eran 2,896 metros por segundo, por un medio y por la masa, y vemos que en el instante 2 la altura, la energía potencial en el instante 2, como la altura es 0, eso se hace 0. Entonces nos queda 3.200 kilogramos por 9,8 metros segundo al cuadrado por la altura 1 va a ser a un medio de la masa, 3.200 kilogramos, por la velocidad al cuadrado. Aquí podemos despejar la masa, que es igual a la masa inicial y a la masa final, con lo cual nos quedaría que H1, despejando, se nos va una M, perdón, se nos va una M, un metro, con el metro que estaba dividiendo, y en los segundos al cuadrado que nos estaban dividiendo al segundo cuadrado también. Con lo cual nos queda que la altura va a ser de 0,428 metros. Aquí tenemos un cuadro comparativo de los distintos dispositivos para trasladar o mover alguna carga. Como dispositivo número 1 tenemos un polipasto manual que entre las ventajas no requiere energía eléctrica y no requiere gran estructura para ser montada. Las desventajas es que estuve viendo y no hay más capacidad de carga que 10.000 kilos aproximadamente en este tipo de dispositivos. Y otra desventaja es por el método de levantar las cargas, como es manual, es un poco lento. El precio varía desde los 115.000 pesos hasta los 700.000 pesos aproximadamente. Y próximamente veremos en la ilustración número 1. Bueno, la ilustración número 1 vamos a ver en conjunto después, al finalizar, ya que no me alcanzaba en la página para mostrarla todas. Vamos a ver cada una de estas. Como dispositivo número 2, el polipasto eléctrico, que entre las ventajas que no requiere esfuerzo manual. Y también, al ser automático, adquiere una mayor velocidad. Tiene un motor. Entre las desventajas, este requieren energía eléctrica. O sea,
que si se corta en un momento determinado la energía, estos polipastos eléctricos ya no servirían, no funcionarían. Sus precios van desde los 700.000 pesos aproximadamente. Vamos a verlo en la ilustración número 2. Otro dispositivo es el puente de grúa monorriel. Entre las ventajas, tienen mayor velocidades, ya que tienen un motor eléctrico de mayor capacidad y además tiene mayores cargas, permiten mayores cargas. Entre las desventajas requieren una estructura mayor, ya que requieren una viga de una gran tonelaje, podría decir, o resistencia, y requieren mucho espacio para ser instaladas. En el precio no me dieron a priori un precio aproximado porque dependiendo de la distancia de las cargas que requiere esto, va a depender de la cotización. Otro dispositivo es el montacargas ascensor. Entre las ventajas que podemos mencionar es que sirve para elevación de cargas verticales. Pero las desventajas es estático y no se puede transportar. También el precio nos solicitaban una cotización formal. Otro dispositivo es el montacargas manual, que entre las ventajas podemos elevar cargas muy pesadas y la podemos transportar manualmente, a pie. Entre las desventajas podemos mencionar que el transporte es a pie y sus capacidades de carga no son tan elevadas tampoco. Podemos transportar pallet con cargas. Entre los precios varían entre los 1.400.000 pesos y 2 millones, dependiendo del modelo y del tonelaje que soporte. Otro dispositivo es la grúa con bola para demolición. Esta, entre las ventajas que podemos mencionar, son para demoliciones con restricciones ambientales, ya que estas bolas impactan directamente sobre la estructura, no despiden grandes cantidades de polvo, ¿ya? Entre las desventajas, que ya está en desuso. Y el precio, por lo mismo que ya está en desuso, no se obtiene información porque la empresa no pudo encontrar una cotización. Otro dispositivo es el equipo de demolición por implosión. Entre las ventajas son demoliciones controladas y más rápidas. Entre las desventajas, mayor contaminación del aire. Despiden mucho polvo. El precio va a depender de la estructura a demoler. Ya puede ser un edificio con grandes pisos o cualquier otra estructura de menor dimensión. Y el último dispositivo es la excavadora de demolición. Entre las ventajas, son demoliciones más controladas, pero las desventajas podríamos decir que es un poco más lenta. El precio de esta excavadora varían entre los 70.000 y dependiendo del martillo y de la excavadora, de la tonelaje de la excavadora, va a variar el precio, pero alrededor están entre los 70.000 precios por máquina. Aquí podemos ver las imágenes, el polipasto manual, que estas cadenas son las que tiene que accionar directamente el usuario. El polipasto eléctrico tiene un control de mando para accionarlo. El polipasto, la grúa monorriel, que aquí vemos el polipasto y aquí vemos la viga. Con esta podemos obtener mayores capacidades de carga. Aquí tenemos un montacarga ascensor que solamente lleva cargas desde un nivel inferior a otro superior.
sin posibilidad de moverse esta a otras partes. El montacarga es manual, podemos transportarlo manualmente a pie, una persona. Aquí tenemos la bola de demolición, que ya está actualmente en desuso. La demolición por implosión, vemos las torres gemelas, que supuestamente se derrumbaron por la acción de 2 aviones, que la ciencia alternativa y varios científicos han demostrado que esto no pudo haber causado la demolición, y sí demoliciones controladas. Y como una figura 8, estamos viendo una excavadora con un martillo demolidor en su punta. Como conclusiones, pudimos ver fórmulas las cuales podemos aplicar para hechos cotidianos, para ingeniería, teniendo una mayor certeza de cómo va a trabajar y de qué materiales o elementos tenemos que tener para mover tales, por ejemplo, tales objetos. Y además pudimos ver un cuadro comparativo que mostraba distintos métodos para mover objetos de gran tonelaje, como varias alternativas de maquinaria y métodos para demolición de estructuras. Como recomendaciones podemos destacar el gran aporte que ha hecho los hombres de ciencia para demostrar e ilustrar de manera fácil los procesos físicos que interactúan en el día a día y dar fórmulas para que cada uno pueda realizar cálculos precisos, que serán la base para cualquier obra de ingeniería que se requiera realizar. Y como recomendación, le decimos al lector interesado de ir más allá de los procesos que nos ha mostrado la ciencia, ya que queda mucho por descubrir y que la ciencia precisamente no ha podido demostrar o no ha querido dar a luz. Como podemos mencionar un ejemplo, la telequinesis. Nosotros podemos mover objetos, pero no tocándolos. O sea, ¿qué fuerzas interactúan en estos casos? También podemos mencionar los viajes astrales, son otro tipo de energía, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos soñando, vamos a otras partes, estamos como viviendo, pero en realidad es el cuerpo energético el que está actuando. Bueno, y otra forma de energía que podríamos mencionar. Hay una gran cantidad de cosas que la ciencia no puede probar, pero son aceptadas racionalmente. Por ejemplo, las verdades metafísicas. El pasado no fue creado hace 5 minutos con apariencia de pasado. Bueno, profesor, esta fue mi disertación de la evaluación 2. Espero comprensión y disculpas por el atraso a la entrega, pero lo importante es que se está entregando la prueba. Muchas gracias. Nos vemos en una otra oportunidad y saludos. Y de nuevo, muchas gracias. Hasta luego.